el paciente que está ahí es un paciente crítico que no es crítico de 8 a 3, sino que es crítico las 24 horas del día. ¿A alguien le gustaría que le pinchara una epidural una persona que lleva 22 horas despierto? Y a mí, pues sí me ha pasado el estar a las 5 de la mañana en quirófano con situaciones críticas en las que piensas a ver si llega el relevo pronto porque no sé si voy a ser capaz de gestionarlo todo. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dosis de Buena Onda, un podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica en el que entrevistamos a profesionales de referencia sobre temas clave de la especialidad. Yo soy Antía Piñeiro, responsable de comunicación en Campus Vigo, y en este episodio de hoy, como ya sabéis, es un consultorio. Para todos aquellos que no lo conozcáis aún, se trata de una sección donde damos la oportunidad de que nos hagáis llegar todas vuestras preguntas y así los profesionales invitados las responderán. En el consultorio de hoy contamos con los doctores Carlos Espinós y Álvaro Mingote, con quienes ya hemos realizado el episodio anterior y que os invito a escuchar si no habéis hecho ya. ¿Qué tal estáis, chicos? Pues nada, muy bien, aquí otra vez, ¿no? Otra vez, y seguimos encantados de estar aquí y de ayudar a esta iniciativa tan buena y tan exitosa. A ver qué tal nos preguntan, ¿no? Si pueden ser fáciles, mejor. Sí, no. Vale, os pongo la primera pregunta, ¿vale? Venga. Una de las dudas que me surgió a mí cuando terminé la residencia fue en relación a cómo conseguir trabajo, claro. Porque tú durante la residencia estás 4 años en un contrato de formación que se te va renovando y está todo muy claro, sigues el caminito, pero luego te dicen, sí, hay una bolsa de trabajo. Tú no sabes, nadie te explica cómo apuntarte a esa bolsa, cómo funciona. Por ejemplo, yo me apunté a la bolsa, pero luego te explican que es una bolsa de trabajo temporal que es para el año siguiente, que ahora estás como una prebolsa, que si penaliza, no penaliza, si aceptas un contrato lo rechazas, sabes que te puedes apuntar en unas áreas, pero tampoco sabes muy bien si puedes, luego tienes opción de elegir, no puedes opción de elegir, tienes que coger lo primero que te llegue y es un poco, de repente estás ahí en una situación de incertidumbre, no sabes si trabajarás en Valencia, en Gandía, yo qué sé. Bueno, es una pregunta bastante razonable porque cuando uno se hace una especialidad, al final también el objetivo final es acabar trabajando, ¿no? Sabiendo incorporarte al mercado laboral, ¿no? Aquí hay que decir que es verdad que varía mucho entre comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que efectivamente, como bien preguntaba esta persona, pues funciona por bolsa de trabajo, que al final es un sistema de puntuación donde cuando sale un trabajo se activa la bolsa, llaman a la persona que más puntos tiene arriba y le ofrecen el trabajo. Y a partir de ahí cada comunidad tiene su sistema de gestionar la bolsa. Por ejemplo, hay comunidades en las que si la primera persona a la que llaman niega incorporarse a ese trabajo, pues le penalizan de alguna forma con X tiempo sin poder trabajar o sin poder aceptar ciertos tipos de trabajo, ¿no? También hay comunidades, por ejemplo, en mi caso es la de Madrid, no sé cómo estará, nos cuentas tú, Carles, en Cataluña, pero en Madrid, de momento, para médicos no hay bolsa de trabajo. Entonces, esto significa que normalmente la forma de incorporarte es con un contrato temporal a un hospital. No hay ninguna bolsa, sino que es más bien con una fase de entrevista con el jefe de servicio y viendo un poco tus méritos curriculares. Y luego ya, para incorporarte de forma definitiva al Sistema Nacional de Salud, en el caso de la Comunidad de Madrid, al ser más, pues mediante un sistema de concurso-oposición, donde uno pasa un examen y en función de la puntuación, pues uno va eligiendo las plazas como si fuera el MIR, es decir, volver al principio, como siempre, ¿no? Ahora, afortunadamente, parece que está cambiando un poco el panorama. Antes teníamos, sobre todo, trabajos temporales con contratos de semanas o meses y parece que con la nueva legislación europea, pues parece que se está intentando premiar un poco los contratos más a largo plazo y más estables. En Cataluña funciona un poco igual como en Madrid. Al final la mayoría, sobre todo el sistema público, que en caso de Cataluña es l'ICS, que es el Instituto Català de la Salud, pues tú normalmente entras en el hospital, como ha dicho Álvaro, a través de una entrevista, ¿no? O pues tú vas a preguntar, normalmente cuando te estás acabando la residencia vas a preguntar a aquellos hospitales que te generan más interés o por tu área de conocimiento, por lo que sea, o porque tienen algo que te interesa, o el mismo sistema del hospital, yo qué sé. Vas a preguntar y te explican lo que pueden ofrecer en ese momento, porque normalmente empiezas con un contrato temporal o a máximo interinidad, dependiendo del hospital. Que la interinidad normalmente dura máximo 3 años a día de hoy. Entonces llega un momento en el cual hay una oposición para X plazas, que van saliendo tantas plazas dependiendo de 2, 3, 4 o 5 años, dependiendo, esto ya depende también del Instituto de Salud de cada comunidad autónoma. Local. Y exacto, que es una cosa local, tú te presentas, va por puntos, hay una parte que es tu currículum, lo que cuenta normalmente más es los años trabajados en el hospital.
y bueno, y te presentas. Sí que es verdad que hay ciertos hospitales que para sacarte la plaza, aparte tienes que tener unos méritos de currículum mínimos, que si tantas publicaciones, este tipo, pues normalmente no son solamente o tienen un convenio, un tipo de concierto, o no son los puramente X, por ejemplo. También resaltar que hay otras vías de trabajo, es decir, uno se puede... los dos trabajamos en un hospital con contrato, pero también se puede ir a trabajar a sitios privados, siendo autónomo. Es decir, que la vía única de trabajo en la medicina no es solo ir a un hospital, y también resaltarla, porque hay gente que igual le cuadra más este tipo de vía de trabajo, ¿no? Sí, bueno, también es importante decir un mensaje de optimismo, ¿no? En anestesia, de momento, seguimos teniendo la suerte de que hay empleo pleno, es decir, prácticamente puedes elegir allá donde vas a trabajar, porque como hay tanta falta de anestesistas, porque se están expandiendo los procedimientos no solamente al quirófano, sino fuera del quirófano, se crean necesidades y por lo tanto, salvo en hospitales muy grandes que tienen muchos residentes y se nutren de ellos, prácticamente uno puede elegir dónde acabar trabajando. Sí. Y que no por ir a un hospital más grande estarás mejor, también que a veces es como que centralizamos mucho, ¿no? Que todo el mundo quiere ir a los mismos hospitales, pero vaya que no, que hay que no hospitales, exacto. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. Hola chicos, yo tengo una pregunta para intensivos. Tengo entendido que es un trabajo muy duro y quería preguntarte si es muy difícil de compaginar la vida familiar y quedar con amigos y tener tiempo de ocio con el trabajo, o si es muy difícil porque es muy demandante, un poco pues cómo lo compaginas. Un saludo y muchas gracias. Toda tuya. Es que esta pregunta es muy buena y muy recurrente y es una gran preocupación, sobre todo en las personas que están iniciándose en la especialidad o que se barajan o que están barajando incorporarse, ¿no? O formarse en la especialidad. Parte buena y parte mala. Y esto es verdad que la parte buena es que al final, dentro de la especialidad, como todas las especialidades, tienes un horario de trabajo, donde lo más habitual es que, en concreto en anestesia, en las UCIs de anestesia, pues sueles trabajar en turno de mañana, es decir, de 8 de 9 a 3 o de 8 a 5, dependiendo de la comunidad autónoma, pero es un horario de mañana. Y luego, pues si ese día no tienes guardia, que normalmente se suelen hacer como 3 guardias al mes, 4, es decir, que el resto de días por la tarde te puedes ir a casa. Pero es verdad que los casos que se ven en las UCIs son casos, pues pacientes críticos, pacientes muy complejos, donde el final no siempre es feliz. Y ahí ya entra en lo que decíamos en el episodio anterior, de cómo de capaz eres tú de gestionar esa mochila que te llevas a casa con lo que te ha pasado en el día, en la semana o en el mes. En general, es una cosa que no se enseña en la carrera, pero que al final acabas entrenando, acabas aprendiendo y es posible al final que uno se monte su propio sistema de gestión, de balance, ¿no? Entre la vida laboral y la vida personal. Si bien es verdad que bueno, pues en las UCIs el trabajo es un poco más intenso, hay que tomar decisiones un poco más críticas, en quirófano también, pero bueno, en las UCIs pues los pacientes son más complejos, son más delicados y hay situaciones pues preocupantes, pero que bueno, al final también la gente sonríe y se puede ser feliz trabajando en una UCI. Bueno, yo creo que al final sí que es verdad que el estrés que se puede llegar a pasar ¿no? Y también porque cuando pasan cosas de estas es normal que te preguntes, supongo, que si ha sido tu culpa o no, en plan, no, si tú has tomado una decisión, igual lo podrías haber tomado otra que es mejor, y entonces estas cosas pues se llevan a casa. Al final, bueno, contra más... Me pasa también un poco la sensación con los que hacen pediátrica. Sí, que me parecen que son superhéroes, porque yo, por ejemplo, con críos no trabajaría en mi vida, porque como te pase algo con un crío... sí, es un tema de responsabilidad, que al final ¿no? te genera mucha presión. La responsabilidad que te genera es muy grande. Entonces, bueno, yo creo que sí que la gente que trabaja en las UCIs trabaja muy contenta y feliz, pero sí que es verdad que hay situaciones que, bueno, pues que lo pasas mal, que es normal, ¿no? Al final, bueno, te puedes entrenar, es algo que se va desarrollando, y aunque al principio puede ser duro, yo creo que cuando ya te has hecho a la rutina y has conseguido entrenar un poco en la gestión de emociones y la gestión de tu propia salud mental, es compatible con todo en general. Tercera pregunta. Y la otra pregunta es, pues, ¿cómo es el día a día de un intensivista y cómo es el día a día de un anestesista? Y si volveríais a elegir esas especialidades. Muchas gracias. Pues también es una pregunta muy razonable. Imagino que eso es una persona que se está pensando en entrar ya en la especialidad. Y bueno, pues al final el día a día en una UCI es un día bastante metódico, es decir, es una rutina con las horas bastante marcadas. Se empieza normalmente el día en torno a las 8 o a las 8:30
con un cambio de guardia donde los especialistas que salen de la guardia cuentan qué es lo que ha pasado y el que viene a trabajar por la mañana pues recoge todos los incidentes y se entera un poco de si ha habido alguna incidencia, si ha habido algún cambio en algún paciente. Luego dedicas la mañana a ver paciente, a los que te hayan tocado, ¿no? A veces te tocan 1, 2, 3, dependiendo un poco de la carga que haya en tu servicio. Ejecutas los tratamientos o las técnicas que hagan falta. A veces hace falta bajar a hacer un escáner a un paciente, o coger alguna vía, o iniciar algún tratamiento, o consultar a otro especialista. Y entonces, bueno, pues pasas la mañana haciendo estas técnicas y luego al final de la mañana siempre está bien, así lo tienen estructurado muchos servicios, hacer otro pase de guardia, es decir, contar qué es lo que ha pasado en esa mañana con cada paciente a los que entran de guardia para que sepan en qué fase está cada paciente y qué es lo que puede pasar o qué es lo que tienen que hacer de cara a la guardia. Eso es la UCI. En el quirófano, bueno, pues el día es también parecido, eso sí que está ya completamente marcado, al final entras por la mañana y tienes 2, 3, 4 cirugías programadas en función de pues, la actividad quirúrgica, la complejidad y pues es a poquitos, primero un paciente, anestesia, cirugía, despertar, sacas al paciente, se limpia el quirófano y otra cirugía. Y así hasta que acaba la jornada. Sí, la verdad es que lo que es sobre todo, yo por ejemplo, lo que hago sobre todo son básicamente quirófanos y unidad del dolor también, dentro de la especialidad, ¿no? Al final yo creo que cada parte de la especialidad tiene una dinámica bastante marcada. Es decir, tú empiezas a las 8 de tu trabajo, quirófano, UCI o unidad del dolor, ¿no? Y tienes un horario hasta X hora y cada zona tiene sus dinámicas. Es decir, pues Álvaro ha comentado el tema de las UCIs, ¿no? Quirófano, claramente siempre estás supeditado un poco al cirujano, porque al final sí que es verdad que normalmente, a no ser que sea un paciente muy complejo que se complica durante la cirugía, tú haces tu acto anestésico, ya analgésico complementario, y es un poco lo que decíamos también en el capítulo anterior, que es un poco a veces un poco piloto automático, ¿no? En el sentido de que si las cosas van bien, que suelen ir bien, por suerte, vas haciendo una repetición según el caso o según el tipo de cirugía, ¿vale? Cambiando tu técnica anestésica y cuando acaba el quirófano, pues acaba. Y en las unidades del dolor, pues depende. Hay días que hay consulta, hay días que hay infiltraciones, ¿no? Pero bueno, lo mismo, en plan de sigues una dinámica. Al final es una jornada laboral, la verdad que es cómoda, se está bien, se está cómodo, la gente en general trabaja bien. O sea... Es importante decir que, a diferencia de lo que mejor puede pasar en una planta, los pacientes que están admitidos en una UCI, ya sea UCI médica, UCI quirúrgica, UCI de anestesia, el paciente que está ahí es un paciente crítico que no es crítico de 8 a 3, sino que es crítico las 24 horas del día. Por lo tanto, si te toca trabajar por la tarde o por la noche, son pacientes que requieren un nivel de atención pues, muy alto. No es como a lo mejor en una planta donde puedes por la mañana enfocar el tratamiento y por el día ver la evolución y un poco con un paso atrás en cuanto a la atención. En las UCIs pues, es un paciente crítico todo el día, ¿no? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Estoy ya aquí un poco fuera de guión. Creo que a veces la gente, como puedo ser yo, ¿no? Que no tiene mucha idea de medicina, creo que siempre pensamos anatomía de Grey. O sea, eso es el primer pensamiento que tenemos de... quiero decir, entiendo que sí que habrá situaciones donde pues eso, pues hay algún tipo de emergencia cuando estáis en guardia, que es algo que no os esperáis, pero al final es todo mucho más pautado, mejor, ¿no? Y mucho más organizado. Sí, bueno, la verdad es que sí lo que pasa... glamour, ¿no? Anatomía de Grey. Primero, desechar el glamour por completo. O sea, al final, el que está de guardia 24 horas tiene de todo menos glamour. Es verdad que durante el día, afortunadamente, no suelen pasar emergencias o grandes cosas en las que pues uno tenga que preocuparse mucho, correr sangre por todos sitios, esos escenarios tan cinematográficos, ¿no? Pero es verdad que a veces, justo trabajando en una UCI, pues es el sitio donde si va a pasar algo, va a pasar contigo al lado. Entonces no pasa siempre, pero es verdad que hay veces en las que pues, surgen situaciones pues, críticas cinematográficas a veces, ¿no? Pero bueno, no es lo normal, no es lo habitual. Y yo creo que salir también un poco del esto de estas series de que cada día es algo nuevo y espectacular y el caso más publicable de tu vida, ¿no? Al final también es verdad que, como todos los trabajos, pues hay lo normal es que sea todo normal y que tenga... Exacto, y lo más frecuente. Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Siendo uno intensivista y el otro anestesista, si volvieseis a hacer el MIR, ¿escogeríais las mismas especialidades o escogeríais otras? Y en el caso de otras, ¿cuál? Bueno, pues también la pregunta es razonable. Además entiendo que dice que sale de guardia, con lo cual entiendo que es del mundo sanitario. Lo primero aclarar que
los dos, tanto Carles como yo, somos médicos anestesistas. Lo que pasa es que la anestesia es una especialidad tan versátil que uno se puede dedicar al dolor como se puede dedicar a la UCI de anestesia, ¿no? Pero luego también están en España los que se dedican a la medicina intensiva del paciente crítico médico, ¿no? En la anestesia nos dedicamos al paciente crítico posquirúrgico, es decir, cuando hace falta una vigilancia intensiva y una terapia intensiva al paciente que se somete a una cirugía o que se va a someter y está en condiciones críticas, ¿no? Dentro ya de esa aclaración, yo la verdad estoy contentísimo con la especialidad, la volvería a repetir. Soy muy joven todavía, con lo cual si ya reniego mal vamos, pero la volveré a repetir con los ojos cerrados. Es verdad que nadie me informó de ella cuando yo era estudiante y volvemos a lo de que hay poca representación universitaria, pero por suerte tuve la casualidad de rotar en anestesia justo antes de elegir y ya pues pude aclararme un poco, pero entiendo que además es de las especialidades anestesia, esto es algo que se ve en los números que publica el Ministerio, que más gente cuando repite el MIR coge. Es decir, hay mucha gente que hace una especialidad, quizás no conocía anestesia durante su residencia, por el trabajo multidisciplinar acaba conociendo cómo es anestesia y cuando termina la especialidad dicen, ahora voy a hacer el MIR y voy a hacer la verdadera especialidad que me gusta, que es anestesia. Yo la verdad es que, bueno, como os he hablado en el capítulo anterior, yo no era mi primera opción de entrada, también por lo que dice Álvaro, porque era algo desconocido para mí y la verdad es que no dudaría no haría otra cosa a día de hoy, la verdad. Más que nada porque por un punto tienes un alto conocimiento médico. Es decir, no es una persona que la medicina no la abandonas, tienes un nivel de farmacología, bueno, es que lo hemos repetido varias veces, ¿no? Pero que te permite mantener un poco el concepto de medicina un poco general, no es un internista, pero tienes muchos conceptos médicos básicos. Después que tiene una gran versatilidad, no solo a nivel de la especialidad, sino también a nivel laboral. Podemos hacer muchas cosas y, por lo tanto, mucha gente encuentra su encaje dentro de las diferentes oportunidades laborales que hay y que te permite ir variando, es decir, te permite ir mutando. Yo conozco mucha gente que empezó haciendo pues quirófano de algo, después pasó a hacer dolor mismo, pues un momento en el cual cambió a intensivos y no es una especialidad tan amplia que te permite en tu vida laboral, si lo necesitas, ir modificando tu camino y ir al final complementándote como especialista. Ese es uno de los puntos más fuertes de la especialidad, sin duda, la versatilidad que tiene y la capacidad que tienes tú de ir modulando cuánto quieres trabajar y dónde quieres trabajar. El único punto negativo para mí, las guardias. Ese es un tema delicado que creo que existe también en alguna de las otras preguntas que han llegado. Bueno, pongo la siguiente, ¿vale? ¿Qué opináis sobre las guardias 24 horas? O sea, ¿consideráis que el paciente que atendéis a las 6 de la tarde o a las 10 de la noche lo atendéis con las mismas capacidades que el paciente que atendéis a las 3 de la madrugada o a las 5? Justo, ¿eh? Justo veníamos hablando de ese tema, era previsible que saliera porque al final, yo cuando era estudiante, yo pensaba que esto no era posible. Cuando me decían, no, las guardias, yo pensaba que era una dinámica diferente. Y bueno, pues al final justo, además la pregunta está hecha en un contexto histórico ahora mismo en el que estamos, donde la profesión médica se está debatiendo, y es un debate que ya es público, sobre cuál es la mejor forma de trabajar. Lo que todos tenemos claro, yo creo que ya no hay ningún médico que opine lo contrario, es que las guardias de 24 horas es quizás el peor formato de todos ellos. Por eso, porque hay especialidades en las que tienes que tomar decisiones a cierta hora del día donde quizás no puedes tomar la mejor decisión y eso compromete la integridad y la seguridad del paciente y es algo a lo que, pues desde luego, si existe la opción de cambiar, que la existe, pues se debe modificar. A día de hoy siguen siendo guardias de 24 horas y a mí pues sí me ha pasado el estar a las 5 de la mañana en quirófano con situaciones críticas en las que piensas a ver si llega el relevo pronto porque no sé si voy a ser capaz de gestionarlo todo tan bien como el paciente lo necesita, ¿no? Aparte es que la compañera hablaba de las 6 de la tarde, pero solo comparar las 8 de la mañana con las 6 de la tarde ya cambia. Pues de las 8 de la mañana a las 5 de la mañana del día siguiente, al final es un tema de seguridad del paciente y no... El problema es que el mayor argumento para seguir haciendo las guardias es un argumento puramente monetario. Es decir, para tú cobrar un sueldo o complementar tu sueldo con un extra, haces guardias. El momento en el cual el gran argumento que sustenta las guardias, para decirlo de una forma, es el económico para el profesional, es un problema, porque es que no nos estamos centrando en lo que realmente deberíamos, que es en el paciente. Evidentemente, no tiene ningún sentido y
tu tratamiento o tu actividad laboral no es la misma a las 5 de la mañana que a las 6 de la tarde, que a las 12 del mediodía. Es que ya por tu ritmo circadiano. O sea, tú llevas 20 y pico horas despierto, tu cuerpo mismo, lo que es tu fisiología humana no está preparada para eso. Entonces, bueno, es un problema, evidentemente, porque seguramente si nos pusiéramos a... Porque es difícil que pasen cosas en un hospital, esta es la realidad. O sea, normalmente pasan menos cosas de las que podrían pasar. También hay que intentar, yo siempre soy muy optimista y me gusta criminalizar poco. Está claro que el tema de las guardias en el momento, quizás en el que se crearon, tenían algo de sentido, pero ha avanzado, bueno, esto es de anterior al año 2003, ¿no? Y en estos 20 años la atención médica ha cambiado, la presión asistencial ha cambiado radicalmente y el sentido que tenían antes las guardias, donde era un contexto de donde la presión asistencial por la tarde era media y por la noche era muy baja o baja, ha cambiado completamente. Los hospitales, las técnicas quirúrgicas y las enfermedades han evolucionado, los pacientes ahora viven más, son mucho más complejos y se pueden poner enfermos o pueden tener urgencias pues no solamente por la mañana, sino que por la tarde, o lo que es peor para todos, pues por la noche, ¿no? Y entonces, en este contexto, lo que es claramente necesario es cambiar esta forma de organización, por lo menos en aquellas especialidades en las que esto puede ocurrir, ¿no? Y anestesia es una de ellas, porque puede ser a nivel quirúrgico, puede ser a nivel de la UCI, ¿no? Y es emergente un cambio en esta forma de trabajar. Yo voy a poner un ejemplo. Siempre tendemos a hablar de lo que es el quirófano del paciente crítico, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo entenderá y es muy básico. Nosotros también nos dedicamos a la atención al parto. O sea, ¿a alguien le gustaría que le pinchara una epidural una persona que lleva 22 horas despierto, que no, o sea, para ti es un momento súper importante en tu vida? Pero las has pinchado con ese tiempo, o sea, porque yo también. Todos, en plan, pero realmente una persona que lleva 22 horas para ti es un momento especial, es un momento único, es un momento también de vulnerabilidad, porque estás ahí que te estás muriendo de dolor, con una bata, te quitan la bata y venga a pinchar, ¿no? Y que venga una persona que está limpiando el suelo prácticamente con su ser, ¿no? Un poco, y te pinche la epidural. Claro, no tiene sentido. Es un poco así. O sea, la imagen es esta, ¿no? Que al final, o sea, te está haciendo un acto médico, ya no de una situación crítica, sino en un momento para ti que es un momento exacto, comprometido y que probablemente lo recordarás durante mucho tiempo. Y al final todo lo que hacemos tiene unos riesgos. O sea, tú al final puedes hacer una epidural y hacer una punción dural. Pues qué bien, ¿no? Pero ¿por qué estás cansado? Pues mejor evitarlo, ¿no? Hay que cambiarlo. ¿Creéis que afectan las guardias 24 horas a vuestra vida personal? Y en caso de que sí, ¿de qué manera o cómo se afectan? Hablando un poco antes justo del balance personal y profesional, entiendo que las guardias es uno de los puntos más importantes a la hora de conseguir ese equilibrio. Eso es. Bueno, a mí me alegra muchísimo ver que muchas de las preguntas, sobre todo de gente joven, va destinada al tema de las guardias, porque yo creo que es un sentir que tenemos los médicos jóvenes, la profesión médica, sobre todo los médicos jóvenes. Es una preocupación grande con el tema de cómo conciliar nuestra vida personal con la vida profesional cuando hay jornadas de 24 horas, porque la jornada de 24 horas que uno hace es muy larga, muy cansada. Al final muchas noches no duermes, sobre todo siendo residente, pues al final haces más guardias al mes porque tu programa formativo lo exige. Luego cuando uno es especialista, siempre y cuando la asistencia esté completa, no es obligatorio que uno haga guardias, otra cosa es que te lo pidan, ¿no? Pero al final llega un punto en el que cuando uno sale de guardia, que es lo que comentaba Carles antes, llega a casa, pero no llega a casa en unas condiciones aceptables. Llegas a casa después de no haber dormido ni una sola hora en toda la noche. Llegas a casa con el horario cambiado. Es como una especie de jet lag que te pasa cada X tiempo durante el mes. Y entonces estás descentrado, no sabes si dormir, no sabes si tienes que comer, no sabes si te toca ir a trabajar. Y es verdad que hay una idea generalizada fuera de la profesión médica de que cada guardia genera como una semana de derecho a librar de trabajo, y no es así. Normalmente lo que la ley marca es que uno entra a trabajar a las 8 de la mañana, al día siguiente, después de 24 horas, sale a las 8 de la mañana, y el día que sale, pues ya se va a casa con pinzas prácticamente, pero solamente cuando ya transcurre ese día, ya al día siguiente te toca volver a trabajar. Es decir, es que apenas libras 23 horas. Y también es cambiar un poco el paradigma de que antes, yo no sé tú cuántas veces, pero yo me lo he escuchado varias veces, yo es que antes hacía guardia y luego no libraba, ¿no? En plan de como si fuera un mérito una medalla al honor. Y al final la idea es ir evolucionando, y por eso está bien que la gente lo pregunte, porque quiere decir que el paradigma cambia para mejor. Es decir, muchas veces
No es que no se pueda gestionar, sino que es el problema de hacer el cambio de gestión. Pero hay muchos estamentos que funcionan de otra forma. Hay hospitales en Cataluña que funcionan por turnos, enfermería misma muchas veces funciona por turnos y por lo tanto se puede hacer. El otro tema es que haya la intención o la voluntad de cambiar pues, la cantidad de actividad, porque es verdad que nosotros hacemos la mayoría de la actividad por la mañana en un hospital, a nivel, por ejemplo, quirúrgico sobre todo, ¿no? Pues cambiar las actividades mañana-tarde, este tipo de cosas de gestión que evidentemente nosotros, bueno, yo al menos no tengo ni idea, pero que... Bueno, hay gente que para ello está. Yo soy optimista. Creo que la profesión médica ha despertado en todo su esplendor, es decir, tanto médicos que tienen mucha experiencia como sobre todo las generaciones más jóvenes. Y creo que se va a tener que llegar a un acuerdo sobre cambiar esta forma de trabajo porque al final es muy difícil compaginar tu vida personal con la vida laboral cuando tienes que hacer este tipo de jornadas. Y yo creo que también es positivo que se salga del concepto de la vocación médica un poco, ¿no? En plan de, o sea, lo mismo que comentábamos antes, nosotros pues porque nos gusta mucho dedicamos X horas, pero no todo el mundo tiene que dedicar las mismas horas. Es igual de válido alguien que dedique más o menos horas porque le da más o menos importancia a otros temas y al final a la vida personal o lo que quiera hacer cada uno en su tiempo lo tiene que decidir cada uno. Entonces el salir un poco también de que al final es un trabajo y la importancia que le da cada uno al trabajo es la que le tiene que dar. No tiene que venir impuesta, ¿no? O un poco impostada por una idea de la medicina que al final... Una concepción más clásica, ¿no? Sí. Al final lo que decís vosotros tiene que ser más una decisión que una obligación y que durante tanto tiempo se haya hecho no significa que no haya una forma mejor de hacerlo, pero bueno, al final... Totalmente. El mensaje que transmitís los dos es, o sea, puede haber una forma mejor y es un mensaje positivo y que es posible y es beneficioso tanto para la gente que lleva muchos años ejerciendo como para lo que estáis empezando. Eso es. Y para el paciente, que también se beneficia de que alguien más fresco la atienda. Y la gente se frustra también, porque si tú la imagen que te dan es que tienes que ser un profesional que investiga, que no sé qué, no sé cuántos, o sea, pues hay gente, claro, o sea, hay gente que no le apetece hacer esto, es un excelente profesional porque a nivel asistencial pues lo da todo y está en la última y tal, pero oye, pues la investigación pues no es lo suyo, pues fantástico. Dejando un poco el tema de las guardias aparte, voy a pasar a la siguiente pregunta. Hola, buenas. A mí me gustaría saber sobre todo dos cosas. Por una parte, qué tipo de fellows hay, dónde y cómo poder buscarlos y acceder a ellos. Y luego, por otra parte, el tema de trabajar en el extranjero. ¿Qué cosas necesitas? ¿Qué países tienen mejores condiciones laborales? Muchas gracias. Bueno, este consultorio se va animando porque refleja al final lo que piensa la generación más joven de médicos. Cada vez lo leemos en la prensa, esto es habitual. Los jóvenes, ante el panorama laboral de condiciones, de guardias, de presión que hay en nuestro sistema actual de salud, pues cada vez hay más curiosidad, no solo por formarse en el extranjero, sino también por barajar, ¿por qué no?, una salida laboral en el extranjero donde las condiciones son mejores, no hay guardias. Y la pregunta es muy buena sobre cómo hacerlo, ¿no? De cara a fellows... Perdona, porque bueno, simplemente por modo de recapitulación, yo no lo sabía, pero estoy segura de que muchos de nuestros oyentes sí, pero para todo el mundo que no lo sepa, explícanos muy por encima en 2 líneas qué es un fellowship. Simplemente para poner a todo el mundo... Bueno, un fellowship, desde el punto de vista más técnico, no se puede hacer de residente, sino que es un periodo de formación, entre comillas, que uno hace cuando ya es especialista, o sea, no de residente uno no hace un fellowship, lo hace cuando ya es adjunto, ¿no? Y consiste en una estancia de una duración determinada, normalmente entre 1 y 2 años, en un centro de referencia que puede ser del propio país, pero normalmente suele ser en el extranjero, donde uno se va formando en técnicas que hacen allí para luego, con la finalidad normalmente de importarlas al sitio suyo de referencia. Esas condiciones que regulan el fellowship son muy particulares porque cada fellowship es diferente. Hay hospitales extranjeros que están abiertos a recibir pues especialistas y les pagan por hacer el fellowship con ellos, ya que también hacen un trabajo. Es como una segunda residencia en algo un poquito más enfocado. Normalmente también lo que podemos hacer de cara durante la residencia, que es nuestro periodo formativo, como uno no es especialista, no puede hacer un fellowship, pero sí puede hacer una rotación externa que se llama, que de nuevo pues vuelve a ser lo mismo, buscar qué hospitales en el extranjero tienen o son punteros en un área en concreto y puedes solicitarles formarte con ellos como observador normalmente, porque no hay licencia legal que fuera de Europa pues regule
pues que tú ejerzas la práctica clínica en otro continente, ¿no? La parte buena es que antes era muy complicado gestionar estos fellowship porque, claro, para saber dónde tienes que ir, primero tienes que buscar y luego tienes que encontrar una persona de contacto y es muy complicado eso. Pero con la revolución de la inteligencia artificial esto ha cambiado. Yo conozco ya residentes que le han preguntado a los diferentes modelos de inteligencia artificial que les detecten 10 o 15 hospitales de referencia en no sé qué continente y que de cada ellos les dé una persona de contacto con un correo electrónico al que poder escribir, porque la manera de gestionar es esta, es decir, tú tienes que escribir a una persona responsable en el servicio del hospital donde tú quieres ir, donde haces una carta de presentación, envías tu currículum y expresas tu interés en hacer el fellowship allí y les ha funcionado, es decir, el tema se ha facilitado mucho más y bueno, pues yo creo que es recomendable durante la residencia salir y ver cómo se ejerce en otros sitios. De cara a trabajar ya de forma estable, cada país tiene su regulación. En Estados Unidos pues están los famosos STEPS, es decir, antes de poder ejercer tienes que hacer 3 exámenes que allí los hacen durante la carrera, pero aquí no los hacemos porque son 3 exámenes en inglés con diferente nivel de complejidad para que te convaliden el título de medicina. Y luego pues la especialidad, cada país tiene su forma de convalidarla. Algunos tienen en Europa, muchos países aceptan el título del examen europeo de anestesia. Pero bueno, al final esto es algo ya más dependiente de cada país y lo más recomendable es mirar cuál es la legalidad y cómo convalidarlo. Bueno, yo lo del fellow, al final, como decía Álvaro, yo lo que recomiendo mucho es sí o sí hacer la rotación externa, porque es verdad que la residencia es una buena época como para salir. El fellow, el problema que tiene es que es una época larga, normalmente como dice, 1 o 2 años puede ser un mínimo de 6, o sea, sí, hay fellows de 6 meses, pero sí que es una época larga. Entonces, depende de dónde te pille la vida, a partir de una edad es verdad que es un poco más complejo. En cambio, la residencia es un buen momento para salir. Normalmente pues son 2, 3 meses, 4, depende del hospital. Yo, por ejemplo, me fui a Sudáfrica a hacer politraumático, Johannesburgo. Pero bueno, los fellows da un prestigio, es verdad que da un prestigio, siempre suena en la cabeza y tienes que tener una oportunidad. Hay hospitales también que es verdad que facilitan más el hecho de que te vayas de fellow que otros. Esto también, si uno quiere hacerlo sí o sí, tiene que mirarlo el día que decide dónde ir a trabajar como adjunto en hospital, ¿no? Y también que no es solo el hecho de hacer un fellow, es el hecho de ir a hacer un fellow en algo que te aporta algo. Porque, claro, ir a hacer un fellow para irte pierde un poco el objetivo, ¿no? de la función. Entonces ya directamente, pues como preguntaba la compañera, pues vete a trabajar, ¿no? Claro. Y aquí es donde dice Álvaro, el problema de esto es que cada país depende de algunas cosas. Entonces yo, por ejemplo, lo que a mí me parece muy recomendable, que aquí en España, pues a día de hoy la utilidad que tiene es más de prestigio propio de haberlo hecho, es prepararse para el europeo. Una, porque para la residencia ya te sirve para tener una base teórica, ¿no? Que para hacer una preparación, al menos ni que sea para acabar la residencia con unos estándares teóricos que son los preestablecidos por una sociedad, que es la LESAIC, y que por lo tanto está bien planteado. Y después porque hay países que pues o piden la primera parte, que es la escrita, o piden el completo, y aquí se te complica la cosa, porque si después de haber acabado la residencia te tienes que poner a estudiar el europeo, depende de qué situación, pues no, si no te han explicado previamente que lo necesitas, es un poco perder otra vez un año y todo. Bueno, literalmente, ojalá el tiempo cambie mi visión, pero ahora mismo lo sigo pensando, lo pensaba cuando era residente. Yo creo que el momento de mi vida en el que más anestesia voy a saber, al menos en lo que es toda la versatilidad de la especialidad, es a final de R4. Luego ya llega el campo de la adjuntez, donde uno ya va marcando su camino, se va especializando y pues hay conceptos en los que ya pues, se van quedando olvidados. Y como dice Carles, pensar después de 3 años de haber terminado la residencia en volver a estudiarlo todo desde el principio para aprobar el examen europeo, pues es complicado, al final todos son problemas. Como cuando llegas al MIR. El momento en el cual sabrás más de medicina es el del MIR. Bueno, imagínate yo que me dedico al dolor y a lo corregional, que después de 3 años de adjunto ponerme a estudiar otra vez el europeo, que es casi todo críticos. Pues sería muy cuesta arriba. Entonces está bien que te lo digan de, oye, pues mira, pues durante la residencia es una buena época, que si me lo hubieran contado con más tiempo hubiera empezado antes, ¿no? Pero bueno, normalmente sí que es verdad que la gente se pone de R3, R4, porque los 2 primeros años te estás situando un poco en el mundo, claro. Pero que al menos planteártelo y presentarte. En plan de, después pues ya se verá si tienes el planteamiento encima de irte. Eso es. O sea, conocer que existe esa posibilidad y lo que estoy diciendo, preparaos en el momento que es más fácil, justo porque lo tenéis más fresco, realizarlo, ¿vale? Siguiente pregunta. Ya nos quedan,
Hay una sorpresita al final. Hola, buenas. Yo querría saber si recomendarías al acabar la residencia ir a trabajar a un hospital grande con mayor complejidad y subespecializarse, o si, por otro lado, elegir un hospital que fuera más pequeño pero romper mano haciendo de todo. Gracias. Muy buena pregunta. La gente la suele preguntar a la hora de elegir plaza para formarse durante el MIR, pero esta ya es de nota, ¿no? Ya cuando he terminado el MIR, ¿qué quiero hacer, no? Esta respuesta yo creo que tiene que ser muy personal, y yo solo animo una cosa, y es que yo creo que hay que ser valiente. En algún punto de tu vida ya tienes que empezar a pensar en hacer lo que más te gusta. Durante la residencia es verdad que es recomendable estar abierto a todo para adquirir un poco conocimientos generales de todas las áreas de la anestesia, y si quieres especializarte en algo más, pues ya vas profundizando. Pero luego ya, bajo mi punto de vista, creo que hay que ser valiente y que, como dice la canción, es una canción antigua, pero lo dice así, ¿no? Tienes que ser responsable para hacer tu propia música, hacer tu propia canción, aunque nadie te siga el ritmo, ¿no? Esto es exactamente igual, ¿no? Creo que hay que ser valiente, y si tú crees que merece la pena, te gusta hacer críticos, trasplantes, cirugía cardíaca, pues lógicamente tendrás que ir a un hospital grande donde hagan este tipo de técnicas. Pero si a lo mejor este tipo de anestesias no te acompañan o no te interesan en exceso y quieres hacer más pues dolor o lo que original, tendrás que buscar otros hospitales que podrán ser grandes o pequeños, donde sean más expertos y donde se haga más rutinariamente pues las cosas que te gusten. Yo al final también yo creo que depende de dónde te formes. Yo me formé en un hospital pequeño y cuando acabé pues tenía la voluntad de ir a algo un poquito más grande, ¿no? Un hospital de terciarismo, para acabar de formarme en cosas que pues no había visto tanto en la residencia. Pero sí que quiero romper un poco una estaca, una bandera a favor de los hospitales pequeños, porque al final son sitios donde a veces es mucho más fácil hacer cosas. O sea, los hospitales grandes son hospitales que son a veces un poco mastodontes. Es decir, hacer cambios, que te dejen hacer cosas, cuesta. Y los hospitales comarcales, aunque no lo parezca, son sitios que son mucho más familiares, mucho más moldeables, es todo mucho más accesible, los referentes o los responsables de área están mucho más cercanos a ti. Y son sitios donde, oye, yo me formé allí y a mí me dejaron volar. A mí nadie me cortó las alas durante los 4 años de residencia. Un hospital comarcal que probablemente muy poca gente conoce y con gente súper válida. O sea, al final, yo creo que lo importante es ser sincero con uno mismo. Y ya no tanto si el hospital comarcal tiene, evidentemente, como dice Álvaro, lo que tú quieres hacer a nivel teórico. Es decir, pues claro, si quieres hacer trasplante pulmonar, pues al consorcio no te puedes ir. Pero tendrás que ir, pues esto, a Llebrón o bueno. Pero si también hasta dónde tú laboralmente quieres llegar, porque al final también los hospitales grandes hay una carga asistencial asociada, unas guardias asociadas y unas ciertas cosas asociadas que igual tú no quieres tener en tu vida y es totalmente exacto. O sea, tiene que haber... Lo importante es que no lo pases mal. Y que, porque entonces si no, tu trabajo no te vas a saturar, te vas a frustrar, burnout, todo esto que ahora se habla mucho. Lo importante es que con lo que tú, yo creo un poco, si lo que tú quieres hacer está en ese hospital, y pues buscar el hospital que a nivel laboral se adapte más a tu filosofía de vida, a tus objetivos vitales en ese momento, etcétera. Pero que al final son muchas decisiones que no a lo mejor no solo es la práctica clínica, sino que veas un poco cómo quieres llevar tu día a día, ¿no? Eso es, encajar en el balance de tu vida profesional y de tu vida laboral, de tu vida profesional y tu vida personal. El mensaje que más nos llevamos sí. Hoy. Bueno, esta última serie de preguntas, por decirlo de alguna forma, yo creo que casi podría ser una sección propia, que es de otro de los invitados que hemos tenido en el podcast. Entonces, nada, aquí os las dejo. Esta puede ser la fase más complicada, pero estoy segura de que saldréis airosos, ¿vale? Dosis de buena onda, tu podcast sobre anestesia y monitorización hemodinámica. Acerca de la simulación, ¿no? A día de hoy, pues el aprendizaje, está pasando por muchas fases. Una de ellas es la de simulación clínica, bien con simuladores de alta gama o bien con la simulación in situ, ¿no? Ante pues un evento adverso, un paciente ingrese o un evento adverso que se detecte o cualquier otra circunstancia, pues el hacer el debriefing o incluso algún día que no haya mucho trabajo, pues hacer una simulación en vivo en una unidad. Que piensan sobre el papel de la simulación en la formación posgrado, ¿no? En el aprendizaje, esas competencias que a veces quedan sueltas y que tienes que aprender por tu cuenta.
Con nosotros ha dado en el clavo, ¿no, Carles? A ver, yo para empezar, aunque hemos montado un curso de simulación y ecografía, yo tengo que decir que yo no soy una persona formada en simulación, para empezar, porque tampoco quiero... Yo, de hecho, hago la parte de ecografía, sobre todo. Pero sí que trabajo con gente, la gente que buscamos, es gente que por historias de la vida laboral conocemos, ¿no? Es gente que está formada o que tiene una formación en simulación. Yo lo primero que quería decir sobre el tema de simulación es que la simulación es yo creo que puede tener diferentes objetivos y entonces hay que saber, o por lo que yo he entendido y me han hecho entender y he aprendido a nivel teórico, y es que al final uno tiene que marcar muy claramente cuál es el objetivo de la simulación, porque es verdad que se está poniendo muy de moda el tema de la simulación, pero no sé hasta... Hay que ser riguroso también, tanto el debriefing como con el objetivo, como en la dinámica de la misma simulación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una simulación para aprender un contenido teórico, como por ejemplo una simulación para aplicar un contenido teórico, que lo significa es que los participantes tienen que venir estudiados ya, porque si no, si tú haces una simulación sobre caso de paciente politraumático y las personas que te vienen no tienen conocimiento sobre el paciente politraumático, el debriefing que vas a hacer, explicar la teoría, ¿no? Sí. Y entonces todas estas partes o estas habilidades no técnicas de las cuales habla él se pierden porque pierden el foco, dejan de ser el foco principal de la simulación. Por lo tanto, sí que es importante, creo que todo el mundo coincidimos que la simulación es una forma de aprender que es genial, porque realmente es ponerte en la situación, aplicar es lo más cercano a la realidad, ¿no? Que tenemos de aplicar conocimiento, pero sí que tenemos que ser rigurosos a la hora de preparar las simulaciones, a la hora de valorar los participantes que tenemos y sobre todo también los participantes que vienen tienen que ser los primeros que se impliquen a la hora de aprender. Es decir, que vengan con un temario si hace falta... No te digo que he estudiado al dedillo, pero ni que sea leído, sí. Que hagan los deberes que les tocan antes de llegar, porque si no, este aprendizaje pierde calidad. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Carles. Yo veo lo mismo. Creo que la simulación es algo fundamental a la hora de prepararse y conforme uno va cambiando y recorriendo su camino de especialista, lo que le aporta a uno a la simulación cambia por completo. En los primeros años, sobre todo en la residencia, el objetivo de la simulación va más encaminado a aplicar conocimientos teóricos para tratar de que la primera vez que hagas eso sobre un paciente no sea tu primera vez. No está bien que especialistas que tenemos pues técnicas invasivas sobre los pacientes, como por ejemplo canalizar una vía central o una epidural o una cirugía en el caso de los cirujanos, no está bien que su primera vez sea en un paciente. Sería mejor que lo hagan en un modelo de simulación, como decía la pregunta de alta fidelidad, donde puedan reproducir las condiciones y aprender de sus propios fallos, para luego integrarlo y que la vez que lo hagan en los pacientes ya viene uno entrenado, como dice Carles. Y conforme uno se va recorriendo ese camino de especialista, pues la teoría y la forma de aplicarlo ya se lo va sabiendo, y lo que más puede aportar la simulación, que sigue siendo fundamental y muchas veces vemos que falla en situaciones críticas, son las habilidades no técnicas, lo que dice Carles, ¿no? La gestión de equipos, la gestión de la presión, la gestión de las crisis, la priorización de tareas, la gestión de recursos, que se llama el CRM, ¿no? Entonces, yo creo que la simulación tiene un papel fundamental a lo largo de toda la vida de los médicos. Creo que la deberíamos exigir los médicos, pero también los pacientes. Y es algo que está empezando a tener ya su papel central en las universidades. Cada vez más universidades tienen pues unidades o laboratorios de simulación y es algo muy positivo y se va a beneficiar siempre el médico, porque al final es más competente y sabe hacer todo de forma aplicada mucho mejor, pero también el paciente, porque lógicamente los resultados van a ser mejores. Nosotros tenemos la gran suerte de, por ejemplo, trabajar con la Universidad Internacional de Cataluña, que tiene un centro de simulación que es espectacular. Es una pasada, o sea, es como tener un Ferrari de la simulación. Le dice, bueno, eso frase literal de las compañeras que trabajan con nosotros. Pero es verdad también reivindicar que no todas las simulaciones
les hace falta tener el último maniquí. Es decir, también nos gusta mucho simular a veces situaciones críticas del politraumático, sangre, ¿no? En catalán le llaman sang i fetge, que se llama en catalán, pero hay situaciones que también es importante simular. Por ejemplo, pues el comunicarse con la familia de una situación no deseada, ¿no? El comunicar a una familia que su familiar ha muerto. Este tipo de cosas también son situaciones que nos encontramos en la práctica diaria, que no hace falta un gran soporte físico, ¿no? Y que la primera vez que te encuentras delante de una situación así, pues es un palo. Y estaría bien que también las aprendiéramos a nivel de simulación. Es verdad, es que como que no me había llegado nunca a pensar que también sois vosotros a veces os encargados de transmitir este tipo de noticias. O sea, quiero decir que no creo que eso sea el plato de gusto para nadie, peor la persona que lo recibe, pero que vosotros, lo que estabas comentando tú antes, Álvaro, de llevarte la mochila a casa, pero es un poco, es complicado, entiendo, no hacerlo, sobre todo si has tenido un día a lo mejor tan marcado como puede ser una ocasión así. Sí, a veces es imposible. Cuando las circunstancias son muy adversas y ha habido un día que se ha complicado mucho, pues es difícil no llevarte a casa la sensación, ¿no? Pero también es importante por eso tener una vida personal donde tu entorno tire de ti a veces y sepa aislar un poco lo que ha ocurrido en el entorno profesional para que no toda tu vida sea negativa a veces, ¿no? Bueno, yo a lo mejor no es el mejor ejemplo para poner, mi padre no es médico ni mucho menos, pero bueno, es un poco a modo de historieta que mi padre nunca habla de trabajo en casa y yo pues, más grande le pregunté, digo, porque es que yo no sabía ni siquiera decirle a mis amigas de que trabajaba y siempre nos contaba que esa idea que él tenía de separar trabajo-casa para él era muy importante porque había muchas cosas que, bueno, por X motivos que a veces es imposible no llevártelas, pero el hecho de no estarlas verbalizando, no estarlas transmitiendo todo el día, también le ha ayudado mucho él a estar más presente cuando estaba con nosotros y también, oye, pues a veces hay que saber desconectar incluso de situaciones en la que es complicado. Creo que es un poco, aunque sea evidente de sectores muy distintos, pero al final somos personas humanas y nos enfrentamos siempre a casos complicados y es difícil saber cómo llevarlos en nuestra vida. Sí, es una buena virtud. Sí, es una buena virtud. Es que es una buena filosofía, sí. Una buena política. aprenderemos de tu padre. Bueno, os pongo la siguiente pregunta. ¿Y qué papel creéis que debería jugar el hospital o la farmaindustria en este aprendizaje, si pensáis que es importante en la simulación? Y luego les pregunto por lo que sería la subespecialización, ¿no? La pregunta va un poco orientada si creen que con todo lo que abarca pues, cada una de las especialidades de medicina y cada vez abarcan más, creen que sobre todo los hospitales grandes o incluso los pequeños, ¿no? Pues que cada miembro del equipo se encargue de un tema específico y sea el que más ahonde en ese tema y él sea el responsable pues, de los protocolos, de ver que todo se haga bien y de la formación al resto del equipo. ¿Qué piensa de la subespecialización? Evidentemente los hospitales, yo creo que esto está claro, es decir, los hospitales tendrían que jugar un papel fundamental en la formación de tanto adjuntos como residentes y de forma reciclada, porque o sea, el hecho de hacer una formación una vez no te hace... Las formaciones cada vez más, los certificados tienden a caducar. El más claro es el de soporte vital. El de soporte vital avanzado, no sé cuántos años son. 2 años dura. Pues claro, habría que ir renovándolo, ¿vale? Y el hospital tendría que ser el principal interesado en renovar esto, porque al final repercute en la atención al paciente. Por lo tanto, claramente el hospital es un ente que tendría que estar interesado en ello. El problema es que es una inversión de dinero que no devuelve ningún dinero, porque al final es... No ganas ningún, no tiene ningún beneficio. Entonces, evidentemente aquí hay una parte importante, como en todas estas cosas, que es la parte de la farmaindustria, que pues muchas veces nos ayuda a que esto sea posible. Evidentemente este tipo de relaciones son un win-win, ¿no? Pues si, pues por ejemplo, las simulaciones de hemodinamia, pues a ellos ya les interesa que la gente se forme en temas de hemodinamia para después poder entender pues los diferentes monitores o los diferentes patrones que tenemos, igual que si, por ejemplo, pues es una formación en locorregional, pues el uso de ecógrafo y de técnicas locorregionales para el uso de agujas. Evidentemente, ellos están interesados en que la gente aprenda
Y a nosotros nos interesa, evidentemente, enseñar y que nosotros también mismos aprender. Por lo tanto, acaba siendo una relación de win-win, pues como siempre ha sido, y no hay más. Pero realmente lo triste, entre comillas, es que al final el interés de la farmaindustria es muchas veces superior al interés del hospital. Y por lo tanto la gente tiene que buscar formaciones externas a su hospital para... Y es triste, ¿eh? Y es triste. Es verdad que aquí es lo que dice Carles, el principal interesado debería ser el hospital. Hay un mensaje muy claro, hay estudios hechos ya que han salido hace años, es decir, se conoce, es de ámbito público, y es que cuando uno se entrena en simulación, los resultados sobre el paciente son mejores. Y eso es indiscutible. Eso es contundente. Está bien mirar qué hacen otras entidades, por ejemplo, otros países en este campo, y es verdad que en otros países es verdad que son sistemas de salud que tienen una diferente organización, pero son los propios hospitales, como dice Carles, los que están interesados y los que financian los recursos para que sus propios médicos se formen en esas técnicas con el fin de que sus pacientes tengan los mejores resultados posibles. En España es un poco más complicado, hay muchos sistemas de salud pequeñitos y sobre todo los hospitales públicos pues a veces faltan recursos para destinar a la simulación. La alternativa pues ahora mismo está fundamentalmente en manos de farmaindustria. Como dice Carles, sabemos que hay muchos cursos que sin ellos no saldrían. Y a la bueno, cual agradecemos, porque si no fuera así no podría ser. Pero es positivo que por lo menos los cursos sigan saliendo adelante. Lo que pasa es que hay que buscar un modelo híbrido donde los propios hospitales también premien muchas veces el que uno se forme en simulación. No puede ser que para formarse en simulación uno tenga que pedirse un día de vacaciones, ¿no? Eso llegamos a unos extremos que todavía convivimos con ello, pero tiene que cambiar. Hemos pasado, yo creo, sobre todo hospitales muy grandes donde se pierde ya un poco se acaba convirtiendo en una nebulosa, para decir una forma, en el cual acaba siendo casi un número. Y al final ellos lo que muchas veces les importa es cumplir números, ver que todo está ocupado, que todos los quirófanos hay alguien, pero se pierde, pero realmente lo que quieren es que las cosas salgan. El cómo salen ya es ya discutible, ¿no? Pero que salgan los números. Y es triste porque un sistema sanitario público, al cual nosotros no todos nos sentimos en principio orgullosos y nos llenamos la boca, al final después dependa de que todo se cumpla, pero sin el saber el porqué. Al final también creo que está bien que también seáis un poco críticos en el sentido de decir, oye, hay cosas que se están haciendo bien, pero hay cosas que podrían mejorarse, aunque esa parte, bueno, como podemos a lo mejor ser nosotros en este caso, que seamos un complemento está bien, pero el hecho de que os faciliten tener una formación completa debería ser una prioridad, y es normal que vosotros un poco la exijáis, o incluso como comentábamos en el episodio que hicimos antes, pero vosotros tenéis iniciativas para intentar rellenar esos huecos que os faltan de formación. Totalmente. Bueno, de hecho ahora hay una corriente ya novedosa, pero que es positiva, y es que estamos cambiando de una medicina basada en el dato a una medicina basada en el valor, ¿no? Donde las actividades clínicas tienen un valor, donde el tratamiento o la terapia que uno aplica tiene un valor, y es mejor cuanto mejor es la terapia o cuanto mejor se realiza. Y estas competencias solamente se adquieren con ciertas formas de formación, y es lo que tenemos que empezar a premiar, pero todavía estamos empezando. Y hasta en la investigación está cambiando, porque antes utilizábamos valores o parámetros de variables que eran muy estrictas, para decirlo de una forma, en plan de dolor del 0 al 10, ¿no? En plan de 10 máximo dolor, 0 nada. Y se empiezan a utilizar escalas que son multimodales, ya no solo es o sea, te das cuenta que al final la atención percibida por el paciente y el cómo él mismo se siente ya no solo depende de puramente el fármaco que tú le administres, sino de cómo tú has tratado a esa persona, cómo tú has llevado el caso, ¿no? Y al final todo esto, contra más formación tengas, más suelto vayas, más hayas practicado estas situaciones, mejor irá. Y luego teníamos la parte de la subespecialización, que es una pregunta buenísima, otra pregunta de actualidad. Lo digo porque hace poco el Ministerio propuso la creación de áreas de capacitación específicas, es decir, aquellas zonas de especialización donde hace falta subespecializarse para poder brindar una atención adecuada. Yo creo que hay dos modelos enfrentados. El modelo romántico de me gusta la especialidad en su conjunto y no quiero renunciar a nada. Y luego está el modelo de la subespecialización, donde hay que aprender mucho de un contexto específico para que los resultados sean mejores. Yo soy más partidario de este segundo modelo porque al final
creo que lo que aporta valor son los resultados y la atención que recibe un paciente. Y es verdad que seguro que, por ejemplo, un bloqueo locorregional lo va a hacer mejor alguien que lo hace todos los días para esa intervención que alguien que solo lo hace una vez cada 3 meses. Hay un peligro, y es que hagamos demasiadas parcelitas dentro de la medicina y al final, dentro de nuestro propio campo, solo conozcamos nuestra parcela y no la de al lado, ¿no? Por lo tanto, hay que llegar a un equilibrio, pero estoy en favor de que haya equipos centrados y especializados en áreas lo suficientemente grandes como para poder tener una visión global, pero que hagan una actividad repetidamente para que los resultados sean mejores. Yo creo que realmente también tendemos un poco a esto. Ya en hospitales grandes y pequeños. También yo creo que en los hospitales pequeños también suele haber, no de forma tan marcada igual que los grandes, porque pues hay pues muchas más áreas igual que por competencias del hospital, básicamente. Yo creo que la tendencia es ir a ir subespecializándose. El problema que hay aquí es que al final no haya una cierta, no sé cómo decirlo, un cierto reciclaje de esa gente, porque el problema que te encuentras es que al final lo que sí que se tiene que cubrir 24 horas son la guardia. Y al final tú te puedes subespecializar un montón, pero al final después durante la guardia te puede venir cualquier tipo de paciente. Si tú no tienes un cierto reciclaje de conocimientos, lo que puede pasar es que ese día la persona que es súper especialista de algo no esté. Y entonces aquí hay dos cosas. Una, sí a subespecializarse, pero como dice Álvaro, tampoco nos pasemos, ¿no? No perdamos o sea, para ir a ver el árbol no perdamos el bosque, ¿no? Como quien dice, la panorámica. Y dos, poner otra vez en evidencia o en importancia el trabajo multidisciplinar. Que al final, pues, por mucho que tú te subespecialices, pues cuando tengas un problema que dependa de otra persona, pues hay que identificarlo rápidamente, pedir ayuda de forma precoz para no, digamos, llegar a un punto que sea demasiado tarde. Perfecto. Pues nada, llegamos ahora ya, creo que sí, al final. A ver, por ahora habéis salido airosos de todas las situaciones, ¿eh? Vamos allá. Y si creen que además sería necesaria una acreditación, ¿no?, de esa subespecialización por parte pues de las sociedades científicas, pues aquel especialista pues en anestesiología, en críticos, en intensivos, pues que a lo mejor sea más especializado en corazón o en ecocardio, pues tuviera algún tipo de acreditación, de tal manera pues que le sirviera un poco bien a nivel europeo, bien para algún puesto específico, bien pues para algún requisito que se pudiera pedir en un futuro. ¿Qué opinan sobre la necesidad de esa acreditación o la posibilidad de que se acreditaran pues ciertas competencias en cada especialidad? Realmente muy buenas preguntas, ¿eh? Son muy buenas preguntas y la reflexión es muy buena. Nos quedó por responder el tema de cómo acreditar la competencia de esa subespecialización, y es una discusión que está también hoy a la orden del día. Debe ser el Ministerio de Sanidad el que acredite la competencia, deben ser las sociedades científicas. ¿Cada cuánto hay que renovarlo? Son preguntas que están sin responder. No hay una respuesta correcta. Seguramente sea importante que haya un debate entre todos los especialistas que cubran un área, porque luego a veces hay algún área que no cubre solo una especialidad, sino que puede haber varias, ¿no? Y por lo tanto, pues son preguntas que ahora mismo no tienen una respuesta clara. Yo creo que efectivamente, como dice Álvaro, hay que tener algún tipo de forma de acreditación o de certificado que demuestre que tú tienes una formación reglada en algo. El problema que le veo a las acreditaciones a día de hoy, ¿no? Y por eso, como dice él, hay que hacerlo de forma muy fina, muy consensuada, muy buscada, es que ya pasa en algunas áreas que empiezan a aparecer muchas acreditaciones. Eso es. Y entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? ¿A qué responde el hecho de que hayan tantas acreditaciones? Hay muchos temas ahí que hay que ir con cuidado, porque si no, ya no es solo por la formación, también es porque al final una persona que va a acreditarse ve una acreditación, se acredita sin tener conocimiento igual del resto y se acaba acreditando de algo que igual la teoría es muy similar, pero esa acreditación no tiene ningún tipo de papel o de importancia a la hora de demostrarla tú en un hospital o a nivel europeo o lo que sea. Por lo tanto,
Yo creo que hay que acreditar a la gente porque significa que ha habido una formación detrás y que la gente pues ha dedicado un tiempo significativo a formarse en algo, pero creo que hay que montar grupos, comités, le podemos llamar como quiera, de gente que sea muy especializada en esa temática y que sin ningún tipo de voluntad que no sea la puramente científica haga una acreditación para todo el mundo a nivel ya no solo estatal, sino que también yo creo que tendría que ser una cosa que pudiera trascender a nuestro territorio. Exacto, a trascender a nuestro territorio nacional, que tenga una validez. Porque si no, el problema es que al final es un gasto, porque estas acreditaciones no son baratas tampoco, y es un gasto económico para la voluntad de alguien que quiere formarse. Camino por andar. Bueno, pues esta era la última pregunta que os teníamos preparadas para el día de hoy. Muchas gracias a los dos por haber venido, por haber respondido a todos. Al final hemos ido tocando pues diferentes palos, pero que no ha quedado nada en el tintero. Y nada, agradeceros una vez más que hayáis venido. A todo el mundo que nos esté escuchando desde casa, recordaros que podéis ver tanto este episodio como el otro que hemos hecho con ellos, buscando dosis de buena onda. Así que nada, muchas gracias, chicos. Y... Gracias a ti, Antía, por la invitación. Pues sí, muchas gracias. Estamos encantados y nada, cualquier otra vez estaremos encantados de venir también. A ver si repetimos. Exacto.